Los Niños Héroes fueron un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la intervención estadounidense en México. La historia oficial posterior, por primera vez en 1852 y con mayor notoriedad en el Porfiriato y en 1947, deformó los hechos en distintas etapas con fines nacionalistas para destacarlos, mucho de lo cual se erigió bajo la forma de un mito heroico. Desde la segunda mitad del siglo XIX se colocó bajo esta denominación a 6 cadetes del ejército mexicano: Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez. El argumento principal del acto heroico históricamente conformado descansa en que estos 6 cadetes y otros 40 habían recibido la orden de Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, por entonces sede del Colegio Militar, y sus alrededores. Sin embargo, decidieron quedarse a defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. Diversos pasajes de ese relato se han colocado en el imaginario social como hechos auténticos sin tener sustento histórico alguno, entre los que se cuentan la participación de los 6 cadetes en el hecho de armas, de lo cual solo se tiene plena certeza en el caso de Melgar, Montes de Oca y Suárez. 7 Asimismo, dentro del mismo relato heroico y con el paso de los años y muchas décadas después, fueron incluyéndose detalles ficticios, tales como que estos cadetes fueron los últimos en morir en la batalla, que ante la carencia de municiones mataron a bayoneta calada a soldados estadounidenses, y quizá el más popular en México, que Melgar, luego Montes de Oca y finalmente Juan Escutia, al ver perdido todo, se lanzó al vacío envuelto en la bandera mexicana para impedir que los estadounidenses se apoderaran de ella, y murió en los riscos de las faldas del Cerro de Chapultepec. Investigaciones de 1947 hechas por el ejército mexicano, las cuales carecen de respaldo documental público y de protocolo científico, identificaron 7 cráneos en los llamados ahuehuetes de Miramón como los de los cadetes, los cuales fueron colocados por medio de ceremonias oficiales en el altar a la patria, un monumento en las faldas del castillo, junto a los del coronel Felipe Santiago Jicotencatl. No existe una certeza científica de que estos restos pertenezcan, en efecto, a los cadetes. Antecedentes: obelisco conmemorativo de los cadetes y personal del Colegio Militar que participaron en la batalla de Chapultepec. Luego de haberse solicitado la entrada a la Federación Estadounidense del Estado de Texas por parte de los colonos y emigrantes ilegales anglosajones que la habían separado de la República Centralista Mexicana en 1837, bajo el pretexto de solicitar su separación del Estado de Coahuila y constitución como un Estado federado, y por ende de la restitución de la Constitución Federal Mexicana de 1824, y que para el momento se había proclamado como la República de Texas, el gobierno mexicano rompió relaciones con los Estados Unidos al declararse su ingreso a la Federación Estadounidense. Es entonces que el gobierno de los Estados Unidos manda tropas a la zona norte del río Bravo para asegurar la franja de territorio que estaba en disputa entre el estado de Texas y el gobierno mexicano, ya que este último solo reconocía como frontera el río Nueces, ubicado más al norte. Estas tropas crearon una serie de fuertes en la zona, en la cual se darían varios encuentros con patrullas del Ejército del Norte del Ejército Nacional Mexicano. Es así como el gobierno estadounidense renueva sus solicitudes al gobierno mexicano para pactar la venta de los territorios del norte de México, pero al recibir las negativas de este, empieza una serie de preparaciones gubernamentales y privadas como fueron la toma de la ciudad de San Francisco en 1845 y la inmigración ilegal de miembros de la Iglesia Mormona al lago Salado, que pertenecía al territorio mexicano de Nuevo México en 1846 y que posteriormente se convirtió en el territorio de la actual Utah. Declarada la guerra por parte de Estados Unidos el 25 de julio de 1846, luego del sitio de la fortaleza Texas al norte del río Bravo, y por parte de México el 23 de mayo de 1846, se iniciaron una serie de expediciones por parte del Ejército Regular de los Estados Unidos en los territorios del norte para apoyar las insurrecciones que emigrantes ilegales anglosajones realizaron en varios de los pueblos mexicanos de California y Nuevo México, declarando el territorio como repúblicas independientes para su inmediata anexión a los Estados Unidos. Debido al bajo número y la poca preparación de las fuerzas mexicanas, estas expediciones fueron exitosas, pero para poder asegurar la posesión de los territorios debieron empezar con expediciones sobre las ciudades de Monterrey y la Ciudad de México, para evitar el envío de fuerzas regulares al norte. En este momento, el ejército de los Estados Unidos, bajo el mando de Winfield Scott, toma el puerto de Veracruz y continúa por el camino que llamaron la Ruta de Cortés. Como respuesta, el Ejército Nacional fortifica el Peñón del Marqués, en la actual calzada Ignacio Zaragoza, ya que para la fecha era la entrada natural al oriente de la ciudad entre los lagos de Texcoco y Xochimilco,
pero las fuerzas estadounidenses toman el camino más largo, rodeando por el sur la Sierra de Santa Catarina, lugar donde se darían la batalla de Churubusco y la batalla de Padierna. La batalla de Chapultepec. Artículo principal. Batalla de Chapultepec, placa y lugar donde fueron hallados los restos de 6 combatientes en Chapultepec en 1947. Considerando que en esa época la Ciudad de México estaba fortificada por una serie de canales y puertas que servían como aduana de la ciudad, la entrada más adecuada era por Chapultepec, ya que el terreno estaba para la época seco, al contrario del norte, oriente y sur, donde aún había lagos y zonas pantanosas. Por lo tanto, el gobierno hizo fortificar el cerro de Chapultepec, que para la época servía como almacén de pólvora y colegio militar, mientras que la fábrica de pólvora de Santa Fe fue desalojada para evitar un ataque a la misma, aunque luego fue destruida por las fuerzas estadounidenses. Como las instalaciones del colegio servirían de cuartel general, el coronel Nicolás Bravo ordenó desalojar a todos los cadetes que en sus diferentes grupos tenían edades comprendidas entre los 12 y 19 años. Muchos obedecieron, otros fueron llevados por sus familias y solo 46 cadetes solicitaron quedarse para defender su plantel. A este grupo se unieron varios cadetes recientemente graduados, los cuales aún no recibían una asignación en el Ejército Nacional, además de 19 miembros de la administración, incluidos el director, instructores, maestros y hasta el despensero del plantel militar. En septiembre de 1847, varios grupos del Ejército del Norte que se había retirado bajo las órdenes de Antonio López de Santa Anna, se fortificaron en los alrededores del bosque y cerro de Chapultepec. El ejército estadounidense mientras tanto tomó el palacio del exarzobispado en Tacubaya como base de operaciones y llevó a cabo parte del proceso marcial contra los integrantes del batallón de San Patricio. El día 11 avanzaron y tomaron la casamata ubicada al poniente del bosque, el día 12 bombardearon el castillo de Chapultepec y otras posiciones y finalmente, el 13 de septiembre, la infantería estadounidense tomó por asalto el castillo desde el sur y el poniente del cerro, del cual se habían apoderado por la tarde, avanzando hasta la garita de Belén, donde fueron detenidos por las fuerzas mexicanas que se habían replegado a la ciudadela para preparar la defensa de la ciudad, pero en la noche recibieron la orden de abandonar la ciudad por parte de Santa Anna, quien no había participado en la batalla. El ejército estadounidense finalmente tomó el control del castillo de Chapultepec, arriando la bandera mexicana del colegio. El 15 de septiembre, ya tomada de forma pacífica la Ciudad de México, el ejército estadounidense busca a los heridos tirados en el campo de batalla, reúne los cuerpos de sus muertos, y permite lo mismo a civiles y prisioneros de guerra mexicanos, quienes usan las trincheras como tumbas comunes, ya que muchos de los combatientes estaban lejos de su lugar de origen. Por su parte, Estados Unidos sepulta a sus muertos en un terreno ubicado en las esquinas de Circuito Interior y Calzada de Tacubaya, el cual es declarado como un parque monumento por el gobierno estadounidense y hoy en día forma parte de la Embajada de los Estados Unidos. Lista de cadetes, oficiales y prisioneros heridos. Diseño básico del anverso de la medalla dada a los combatientes mexicanos que participaron los días 12 y 13 de septiembre de 1847 en la batalla de Chapultepec durante la intervención estadounidense en México y que se puede apreciar en los retratos oficiales de los niños héroe, el parte oficial cita requerida y el obelisco conmemorativo ubicado al pie del cerro de Chapultepec registra los siguientes nombres. Prisioneros de la primera compañía: Capitán Domingo Alvarado. Tenientes José Espinosa, Agustín de la Pesa, Cabo José T. de Cuellar, Tambor Simón Álvarez, Cadetes Francisco Molina, Mariano Covarrubias, Bartolomé Díaz León, Ignacio Molina, Antonio Sierra, Justino García, Lorenzo Pérez Castro, Agustín Camarena, Ignacio Ortiz, Manuel Ramírez Arellano, Carlos Bejarano, Isidro Hernández, Esteban Zamora, Santiago Hernández, Ignacio Burgoa Lagos y Ramón Rodríguez Arangoiti. Prisioneros de la segunda compañía: Teniente Joaquín Argáez, Sargento segundo Teófilo Noris, Corneta Antonio Rodríguez, Cadetes alumnos: Joaquín Moreno, Pablo Banuet, Ignacio Valle, Francisco Leso, Antonio Sola, Sebastián Trejo, Luis Delgado, Ruperto Pérez de León. Se lanza y se suicida para evitar que la bandera de México cayera en manos de los estadounidenses. A pesar del enorme simbolismo que ha tenido dentro de la historia mexicana, en realidad esa bandera fue tomada por los estadounidenses y fue trofeo de guerra en la Academia Militar de West Point, para luego ser devuelta a los mexicanos en 1952 con motivo de la inauguración del altar a la patria, junto con otras banderas mexicanas tomadas durante la guerra de 1847, pero siendo especial la tomada ese día. Aunque en la batalla del Molino del Rey el 8 de septiembre el capitán del arma de artillería Margarito Suazo
fue llevado herido por soldados estadounidenses a una caballeriza donde encontró bajo unos petates escondida la bandera de su regimiento, la cual, queriendo que no cayera en manos de los estadounidenses, la sacó de su asta y envolvió bajo su casaca, y donde la mantuvo hasta que fue evacuado rumbo a su casa para curarle de sus heridas. En el camino se encontró con un superior al que entregó la bandera, misma que estuvo en la casa del jefe de división Luis Salcedo. El capitán murió a los 6 días por sus heridas. Al parecer, la historia del suicidio nació durante la ceremonia de conmemoración de 1878, cuando Manuel Ras Guzmán, en un poema épico en la conmemoración de la batalla del Molino del Rey, narró en forma poética como Agustín Melgar, y no Juan Escutia o Juan de la Barrera. Pero tú, Melgar, rodeado de enemigos les disparas tu arma, y no teniendo esperanza, antes que rendirte te envuelves en el pabellón nacional, y presentas tu pecho juvenil a las balas del invasor. Nunca mencionando que se había arrojado y menos que lo hubiera hecho envuelto en la bandera, fue una forma de decir que estaba abrigado y abrigando a la nación. La forma fue gratamente recibida por el público y se fue desarrollando hasta quedar casi como la realidad del hecho, sobre todo por el trabajo de José Peón y Contreras. Elementos conmemorativos: altar a la patria confundido como el monumento a los niños héroes en el bosque de Chapultepec. En 1947, en la ladera del costado sur del cerro de Chapultepec, se ubicó una fosa común donde se hallaron 6 cuerpos, los cuales fueron identificados por el ejército mexicano como los pertenecientes a 6 cadetes muertos en 1847. Los cuerpos fueron exhumados y colocados en urnas. El día 13 de septiembre del mismo año, se colocó una placa en el sitio. No existe documentación científica pública respecto a cómo se realizó dicha identificación. Luego, el 27 de septiembre de 1952, luego de varias ceremonias públicas, como guardias de honor en la Plaza de la Constitución por parte de 5 cadetes y un oficial de varias de las academias militares de América, fue inaugurado un monumento planeado por Enrique Aragón Echegaray, de forma semicircular con 6 columnas, y emplazado en lo que sería la terminación del Paseo de la Reforma. Le fueron colocadas en sus 6 columnas las urnas con los restos de un individuo en un nicho construido al efecto en cada columna. Además, al centro, y bajo la estatua principal, se ubicaron los restos de Felipe Santiago Jicotencatl. Este monumento está dedicado a los combatientes contra la invasión estadounidense de 1846 a 1848 con la frase: a los defensores de la patria 1846 a 1847, con el nombre oficial de altar a la patria. Se conoce mejor por el popular nombre de monumento a los niños héroes, y es muy común encontrar en textos oficiales esta equivocación. Por otra parte, existe una gran controversia sobre la autenticidad de los restos, ya que al parecer no se llevó a cabo una identificación basada en la ciencia forense o antropológica. Billete de 5,000 pesos. Los niños héroes aparecían en los billetes de 5,000 antiguos pesos emitidos en varios años entre 1981 y 1989. Moneda de 50 pesos. En los años de 1994 y 1995 se acuñó una moneda de 50 nuevos pesos mexicanos con el centro de plata. Dado su contenido en plata, tenían un valor superior a su nominación original. La moneda de 50 nuevos pesos tenía en el anverso a los niños héroes: Juan Escutia, Agustín Melgar, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. En la Ciudad de México, existe una estación del metro llamada Niños Héroes, llamada así por ellos. Calles de la colonia Condesa cercanas al castillo de Chapultepec tienen nombre de cada cadete. Muchas escuelas, calles así como monumentos a través de México han sido nombrados por ellos. Visita y desagrado. En 1947, durante la conmemoración del centenario de la toma de la capital del país, la Ciudad de México recibió la primera visita oficial del entonces presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, el cual rindió honores a los caídos en la batalla de Chapultepec, en un discurso que reconocía la valentía de los niños héroes y en el que se afirmaba su vergüenza por los actos cometidos por el ejército estadounidense en esta guerra, haciendo hincapié en que una nación fuerte no tenía derecho a imponer su fuerza en otra más débil, y también se colocó una corona floral al pie del obelisco. Esto disgustó a varios miembros del ejército y a muchos civiles, por lo que por la noche un par de cadetes del Colegio Militar a caballo llegaron y a galope retiraron la ofrenda arrojándola a la embajada estadounidense.